Dios les bendiga, hermanos, a todos esta linda mañana. Sean muy bienvenidos a la casa del Señor. Estamos contentos que Dios nos da la oportunidad de estar aquí de nuevo para exaltar, honrar y glorificar el santo nombre de nuestro Dios. Vamos, después de este momento especial que hemos tenido, a escuchar lo que es la palabra de Dios, y les voy a invitar que busquemos una parte de la Biblia que es bien conocida. Va a estar allá en Epístola de Pedro. Vamos a estar espéreme un segundo, vamos a estar en Primera de Pedro. Estoy con vamos a buscar Primera de Pedro 1, 15 y 16. Tengo diferentes pasajes para tomar como base y a veces uno experimenta indecisión en eso. Primera de Pedro 1, 15 y 16. Ahí vamos a leer la palabra de nuestro Dios y es, como puede ver, un pasaje muy conocido, pero que siempre es necesario hablar de esa parte. Estos días anteriores hemos tenido lindos mensajes que edifican el alma, pero a ver qué Dios nos trae hoy. Creemos lo mismo. Dice la palabra de Dios, Primera de Pedro 1, 15 y 16. Dice así: honrando al Señor nuestro Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Llamado a ser santo, está tremendo eso, ¿no? Hoy vamos a hablar del tema vamos a hablar de la santidad. Así nada más será nuestro tema, vamos a hablar de la santidad. Pero vamos a orar al Señor un poquito antes. Oremos. Señor Dios, gracias por esta hermosa y linda mañana. Somos edificados, somos bendecidos al estar aquí en tu casa. Nos es una bendición enorme, un gran regalo de parte de ti para nosotros el poder estar aquí esta mañana. Gracias, Señor, porque tu pueblo sigue en pie por tu gracia. Tu pueblo está aquí, Señor, por tu gracia. Y así te pedimos que nos ayudes hasta que sea necesario, hasta que nos llames a tu presencia, hasta que vengas por nosotros, por tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a que perseveremos con paciencia, con firmeza, hasta que sea el último día. En el nombre de Jesús, Señor, amén y amén. Háblanos, Señor, hoy. Tomen asiento, hermanos y amigos. Gloria a Dios. Vamos a hablar esta palabra del Señor. Muchas gracias, hermano. Como aquel que es santo, sean ustedes también santos, dice la palabra, ¿verdad? Tremendo. Al final vamos a tener, como dije ayer, una breve presentación, nada más de los que conozcan los que han de trabajar este año. Eso será al final. Bien, hermanos, hablemos de la santidad. La santidad, tenemos las 11:01. Para nosotros los hijos de Dios, la santidad no es una opción. Para nosotros, los creyentes, el pueblo del Señor, los hijos de Dios, andar en santidad es un llamado que tenemos nosotros. Un llamado a andar en la santidad. Y es que, como lo dice el pasaje que acabamos de leer, la razón es porque al Dios que servimos, al Dios que hemos creído, es un Dios santo. Y no podremos o no podríamos nosotros tener a un Dios santo y nosotros ser unos paganos. No combina.
Entonces, en toda la Biblia encontramos el llamado para su pueblo a ser santo. Y la santidad es uno de esos atributos de Dios, oiga, más relevantes en toda la Biblia. Dios tiene muchos atributos, es verdad, pero la santidad es uno de esos atributos más relevantes a través de toda la Biblia. A través de toda la Biblia. Y es que, como se dice, este atributo de la santidad es la belleza de Dios. Esto es la belleza de Dios. Es su atributo relevante que encontramos a través de toda la Biblia. Miren, Dios resalta su santidad a través de toda la Biblia. Y es, por ejemplo, desde que abrimos Génesis, nosotros nos encontramos con la historia donde Dios se revela y encontramos a un Dios donde nos describe que había lo que conocemos como el jardín del Edén, el paraíso, el lugar donde Dios habitaba, donde Adán y Eva habitaban. Dios descendía y ustedes saben la historia, pero era un lugar santo. Un lugar santo, y nosotros comenzamos a ver a Dios desde los comienzos, hermanos. Desde que abrimos las escrituras, nosotros empezamos a ver a un Dios que cuando Adán y Eva corrompen aquel lugar santo, cuando ellos corrompen aquel lugar, vemos a un Dios echándolos del huerto. Vemos a Dios enviando a los seres angelicales con espada y diciéndoles: salgan de aquí, porque han corrompido este lugar. Mire usted desde los comienzos a Dios reaccionando en cuanto a lo que es el pecado y su santidad. Dios resaltando, hermanos, su santidad. Y eso lo vemos a través de todas las páginas de la Biblia. Y nosotros llegamos, hermanos, hasta el final de la Biblia, que es Apocalipsis. Y usted mira a Dios terminando Apocalipsis diciendo: una gran ciudad santa que desciende del cielo de Dios, la nueva Jerusalén. Usted mira a Apocalipsis, el final de la Biblia también, igual. Dios hablando de un lugar santo al final. A través de toda la Biblia el Señor subraya la importancia que tiene su santidad, este hermoso atributo. Su santidad de principio a fin en toda la Biblia lo hallamos, lo encontramos. Y esto es algo que usted y yo necesitamos recordar siempre. Bueno, yo traigo algo para decir hoy. Y es que a través de toda la historia de la Biblia nosotros encontramos o nos damos cuenta, al recorrer la Biblia, nosotros nos damos cuenta, hermanos, que Dios solamente tiene dos maneras de reaccionar en cuanto a su santidad encontrándose con el pecado. Dios reacciona de dos maneras en toda la Biblia cuando tiene que ver la santidad de Dios encontrándose con el pecado. Y una de esas es que Dios, cuando se encuentra con el pecado, o bien lo destruye o bien se aleja. Miren qué cosa es el mensaje de hoy, cómo va a ser. El trato de Dios con respecto al pecado. El trato de Dios con respecto al pecado es de dos formas. Una, o lo destruye o se aleja. O lo destruye o se aleja. Y eso está serio. Eso amerita que lo analicemos con más detalle. En otras palabras, la santidad de Dios no puede cohabitar con el pecado. No hay forma. No hay forma. Por ejemplo, miremos el primero, donde Dios destruyó. Cuando su santidad se encontró con el pecado. Miremos lo primero. Ejemplos de la Biblia. Dios destruyó, por ejemplo, a los hijos de Aarón.
cuando ofrecieron fuego extraño a Jehová, cuando violaron su santidad. Hermano, Dios destruyó, Dios mató a los dos hijos de Aarón. ¿No es cierto eso? Levítico capítulo 10. Dios mató a los hijos de Aarón porque quebrantaron, violaron su santidad. Más todavía, Dios mató a los hijos de Elí también, cuando violaron su santidad. Todas las veces que Dios se encuentra con el pecado, o lo destruye o se aleja. En este caso estamos viendo que Dios destruyó, lo hizo con los hijos de Elí. ¿O no es cierto que los mató Dios también? Los mató a los hijos de aquel varón, Elí. Bueno, así trató Dios muchos casos más. Pero usted pueda decir, bueno, pero eso solo fue allá en el Antiguo Testamento. Bueno, en el Nuevo Testamento también lo fue. Y ustedes lo saben, Ananías y Zafira, Dios mató a esta gente también. Ahora, estos casos surgieron allá y están, hermanos, casi como solo una vez. Usted los encuentra solo una vez. Y usted dirá, bueno, solo una vez, pero hoy ya no es así. Bueno, quizás esto lo debo decir después, pero en verdad, hermanos, están allá para asentar un precedente de lo que Dios es y cómo Dios mira el pecado. Usted mira, hermanos, que en los principios del sacerdocio Dios mató a estos muchachos. Pero más tarde hubo sacerdotes corruptos. Hubo un sacerdocio casi pagano, sin temor de Dios. Ustedes lo saben perfectamente. En los tiempos de Malaquías, por ejemplo, había sacerdotes que no tenían temor de Dios y Dios no los mató. Hoy día tampoco usted mira y cualquiera hace sus cosas y pareciera que Dios no lo mata, pero lo que Dios siente es lo mismo. Y lo vamos a ver más en detalle más adelante. Entonces, Dios en aquel tiempo lo vemos enfrentándose con el pecado, su santidad contra el pecado, y lo que hacía Dios era que destruía el pecado. Allá estaba Acán también. Lo mató Dios. Lo mató. Pero ahora quiero que veamos brevemente otros ejemplos donde Dios se aleja. Hubo otros momentos donde Dios se alejó del pecado. Con estos vaya usted y yo analizando y vayamos sacando conclusiones de lo santo que Dios es y cómo no puede habitar en alguien que anda pecando con toda libertad, tomándolo a la ligera. Vamos a ver otros momentos en que Dios se alejó. Por ejemplo, tenemos, bueno, diríamos el mismo pasaje de Adán y Eva. Pecaron y Dios dijo, no podemos estar juntos con esto. No podemos, tú no puedes estar en pecado y estar aquí en mi lugar santo. Te me vas de aquí, te sales porque juntos no podemos estar. Juntos no podemos estar, así que Adán y Eva van fuera. Han corrompido mi lugar, han corrompido el huerto. No solo eso, hermanos. Hubo más ejemplos. Bueno, esto explica por qué Jesús, a la hora que está colgado en la cruz y está clavado en la cruz, está allí colgado. Y en un momento dado Jesús llega a decir, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Saben? La única vez en que la Biblia registra en que hay una separación entre el Padre y el Hijo fue precisamente en el momento que está en la cruz. ¿Y cuál es la explicación? Porque Jesús estaba cargando con el pecado de la humanidad. Estaba cargando con el pecado del hombre. Con esto queremos decir que Dios, su santidad, no puede cohabitar con el pecado. Dios no puede, hermanos, cohabitar con el pecado. No hay forma. Y esto es una cosa tremenda, hermanos. Porque cuando miramos esto, uno se da cuenta que Dios no negocia su santidad con nadie, no importa que sea su mejor amigo. Ustedes se acuerdan, hermanos, del rey Usías.
Ahora, el rey Usías. El rey Usías en los comienzos era un gran amigo de Dios. Dios lo respaldó, le dio grandes victorias, su imperio, su nación, su reino creció, tuvo el respaldo de Dios. Pero cuando violó las leyes divinas, cuando ofreció el sacrificio que no le tocaba ofrecer, solo le tocaba a los sacerdotes, ustedes saben perfectamente que Dios derramó su juicio sobre él, lo llenó de lepra a Usías. Y más tarde murió separado en una casa aparte por allá. Eso habla, hermano, de que Dios, no importa que seas mi gran amigo, pero si vas a estar en pecado, mira, no podemos. Si vas a querer vivir a tu manera, vas a querer hacer como tú quieres, y tú piensas que porque haces esto, porque haces lo otro, porque desempeñas este privilegio, porque eres aquí y eres allá, te la vamos a pasar. La naturaleza de Dios no lo permite. Y esto mismo ocurrió con tantos hombres, hermanos, como a los hermanos de Moisés, a Aarón y a María, cuando estaban murmurando el siervo del Señor. Igual Dios se les apareció y a María le puso lepra, hermanos, y conocemos aquello. Y estamos hablando de la hermana de Moisés. Pero Dios dijo, no, es que no se puede, no puede haber pecado así. Y así, hermanos, nosotros nos vamos a ver a tantos hombres, a David, por ejemplo. Las consecuencias de su pecado. Lo primero que surgió como consecuencia de su pecado fue que el niño que tuvo Betsabé, al niñito recién nacido, Dios lo mató. Juicio. Y no se apartó el juicio de Dios en toda su descendencia. Estamos mirando a un Dios, hermano, a un Dios que dice, no, es que santidad con pecado no se puede. Son dos polos opuestos. Nadie puede decir yo soy hijo de Dios y todo esto, pero a la misma andar haciendo, viviendo a su manera, sin temor de Dios, pecando con toda libertad, no puede hacerlo. Sépalo que no cuenta con la presencia de Dios. Y así pasó con tantos en la Biblia. ¿Verdad que hay muchos más ejemplos en la Biblia? Me gusta uno que quisiera que lo leyéramos. Si lo presentan en la pantalla, y esto está bien conocido. La historia de Sansón. Libro de Jueces, capítulo 16, verso 20. Sansón fue un hombre que fue anunciado. Su nacimiento fue anunciado, igual que el de Juan el Bautista, igual que de Jesús. Y conocemos la historia. Esta historia que usted ya la conoce, dice esta parte así, mire, cuando dice, y le dijo, dos puntos, Sansón, los filisteos sobre ti, le dijo la muchacha Dalí. Y luego que despertó él de sus sueños, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Si nosotros continuamos leyendo más, mire lo que dice, mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a casa y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y todavía más, seguimos, ¿qué dice? Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Entonces los principales de los filisteos se juntaron allá en aquella ciudad para ofrecer sacrificio a Dagón su Dios y para alegrarse, y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Festejemos, hagamos fiesta. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios diciendo, nuestro Dios entregó a Sansón en nuestras manos, a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Esa gente estaba contenta, celebrando, feliz. ¿Qué más dice el otro? Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamen a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y mire, y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron allá entre las columnas del lugar donde estaban. De juguete vino a servir Sansón. Ahora, debí quizás explicar antes
que este hombre fue un hombre santo, consagrado de Dios a los comienzos. Un hombre que traía un tremendo propósito de Dios. Dios desde su nacimiento lo capacitó, hermano, de manera sobrenatural con su espíritu para que hiciera grandes cosas en favor de Dios. Y conocemos la historia. Pero este hombre dijo, bueno, fíjense, como mucho evangélico hacemos hoy día. Este hombre pensó que podía guardar la santidad de Dios, tener la presencia de Dios, tener todo el respaldo de Dios, tener todo lo de Dios. Pensó que podía hacer esto y a la misma, ustedes saben que Sansón fue un tremendo inmoral, un hombre mujeriego. Tenía una mujer en una ciudad y otra en otra ciudad, y iba a una ciudad nueva por allá, allá agarraba otro. Se iba a otro pueblo que nunca había ido, allá agarraba otro. Un tremendo inmoral. Agarraba mujeres de donde quiera que iba. Y él llegó a pensar y a decir, él llegó a sentir, a pensar, a decir que Dios siempre estaba con él. Y allí estamos viendo, hermano, en el 16:20, donde dice la palabra categóricamente que Sansón ni siquiera se había dado cuenta que ya Jehová se había apartado de él. Miren, hermanos, Dios solo tiene dos maneras de tratar con el pecado en nuestra vida. O lo destruye, o dice Dios, vas a decidir andar así, no vas a cambiar. Escuchas como te decía el mensaje ayer, una vez y otra vez la palabra de Dios, y una vez y otra vez el mensaje, y como se decía ayer, ¿y para qué? Si no vas a cambiar. ¿Para qué si no piensas cambiar? Es como que Dios dice, bueno, mira, no pensás cambiar tu conducta, entonces mira, yo no puedo habitar ahí. No podemos compartir. Y lo que va a hacer Dios es alejarse. Así que si hay alguien aquí que piensa que puede andar haciendo lo que le da la gana, que puede andar haciendo lo que le da la gana, viviendo como se le antoja, sin tomar en cuenta, hermano, la santidad de Dios y sin tener temor de Dios, pregúntese si de verdad pregúntese si usted es un hijo de Dios. Porque la verdad que el pueblo de Dios, los hijos de Dios, no andan en estas cosas. Y ahí tenemos claro, hermano, que Dios aparta su presencia, su respaldo, su gozo, su paz, su presencia. Todo esto lo aparta el Señor. Entonces miramos a un Dios que se aleja del pecado. Lo mismo ocurre, hermano, muchas de las veces con iglesias donde se tolera de todo, donde se permite el pecado de toda forma. Dios aparta su respaldo. Y cuando usted mira, 4 o 5 son los miembros que están. Y se empieza a ir uno y se empieza a ir otro. Al final llegan a quedar unos bien poquitos. Y aquello que era una gran iglesia, uno termina diciendo, ¿y qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? Simplemente es que Dios se aleja, hermano. Y eso es de cuestionarse, eso es de analizarlo y decir que se está haciendo mal. Porque la verdad es que Dios aparta su presencia. Y lo vemos en la Biblia, hermanos. Ezequiel miró cómo Dios se apartaba del templo, su presencia, su gloria, porque había en el pueblo mucha maldad, mucho pecado. Y Dios dijo, yo no puedo estar en esto. Así que ese es nuestro Dios, un Dios santo en el que no podemos nosotros, hermanos, vivir a nuestra manera, a nuestro antojo y pensar que contamos con el respaldo de Dios siempre. No podemos, no podemos. Está clara la palabra en ese sentido. O Dios destruye o Dios se aleja, pero juntos nunca. Son dos polos opuestos. La santidad de Dios con el pecado no se puede cohabitar juntos. Ahora, veamos, hermanos, todo esto, la santidad de Dios. Veamos un pasaje que me llama la atención. Y esto está en el libro de Éxodo. Cuando se nos relata la historia que Moisés y Josué fueron allá al monte, estuvieron en lo alto, Dios le dio las tablas de la ley, ustedes saben la historia esa, pero llegó el momento cuando el pueblo abajo, que había quedado con Aarón como líder, el pueblo se corrompió, dice la Biblia.
Dice la Biblia que el pueblo influenció a Aarón. Y Aarón, influenciado por el pueblo, dijo, está bien, quítense todas las alhajas, vamos a hacer. Y construyeron aquel becerro de oro. Ay, ¿para qué fue aquello? Ustedes conocen la historia que cuando bajaron del monte, hermano, Dios estaba airado. Y Dios ese día se enojó tanto, hermano, que se recuerdan que la única manera de santificarse, Dios dijo, hubo 3,000 hombres muertos en esa ocasión. Se enojó Dios. Y no fue sino porque Moisés tuvo que interceder. De lo contrario, hermanos, Dios se enojó tanto que dijo, yo no puedo habitar con este pueblo. Dijo Dios, y Moisés mismo le dijo a Aarón, has pecado pero gravemente, le dijo. Han cometido gran pecado. Yo quiero que miremos las consecuencias de esa ocasión, las consecuencias que hubo ahí en ese episodio, en ese momento. Mirémonos por favor el verso, capítulo 33, verso 1 al 3 de Éxodo. Mire lo que dice este pasaje aquí. Éxodo 33. Dice el pasaje que tenemos ahí. Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto. Miren incluso, hermano, el lenguaje que Dios utiliza. Dijo Dios, mire el lenguaje, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste. Es como que ese lenguaje es como que Dios está diciendo, es como si Dios estuviera diciendo, ese es tu pueblo. Es como si Dios está diciendo, ese pueblo que está haciendo como tú, ese pueblo, ese es tu pueblo. Dios en su lenguaje está dando a entender como, ese no es mi pueblo. Con su lenguaje. Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Y leemos el otro, y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera el cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Miren, hermano, hasta aquí luce bien bonito. ¿Verdad que luce bonito? Dios le dice, así que toma el pueblo, sube, no hay problema. Y yo enviaré mi ángel, irá allí, les va a guiar y yo echaré a estos pueblos de allí delante. A la tierra que fluye leche y miel. Pero en el verso 3, mire lo que dice ese pero que viene a continuación. Pero dice enseguida, pero yo, dice Dios, no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz. No sea que te consuma en el camino. Ese pero allí está bien fuerte porque dice, pero yo, dice Dios, no subiré. Es como que Dios ha estado diciendo, mira, yo tengo toda la buena intención. Yo le hice una promesa a Abraham. Yo tengo una promesa con tus padres, y estoy dispuesto a cumplirla, la voy a cumplir. Y hasta aquí yo he venido con ustedes. Yo no he faltado con ustedes en el trayecto. Pero de aquí para adelante, lo que voy a hacer es mandar a mi ángel. Yo me voy a apartar. Yo ya no puedo ir con ustedes. Yo ya no puedo ir aquí con ustedes. Y lo voy a hacer, dice Dios, por una razón. Para conservarlos vivos a ustedes, porque no vaya a ser que en el trayecto los vaya a matar. Miren la santidad de Dios. O sea, esto deja ver, hermano, cómo es de terrible. Y usted piensa que uno puede andar en pecado y vivir en pecado y andar en toda, como nos da la santa gana y pensar que estamos. Mire cómo está la cosa aquí. Dice Dios, tengo esa promesa, la voy a cumplir, pero de aquí para adelante mejor me voy a apartar. Solo voy a mandar a mi ángel, él le va a ayudar ahí en lo que sea. Voy a mandar a mi ángel. Miren, las consecuencias realmente fueron fuertes, hermano, fueron duras. Y dice Dios, no
subiré en medio de ti porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Claro, y el pueblo al escuchar aquello, dice el verso 4, que se entristeció. Se entristecieron, fue una noticia muy difícil. El verso 7 dice así: y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Ese día Dios tomó la decisión de que el tabernáculo que siempre había ido entre medio del pueblo, en el centro del pueblo había ido, el tabernáculo representaba el lugar santísimo, el lugar más consagrado, el lugar más santo, el lugar donde habitaba, se creía que ahí habitaba la presencia de Dios totalmente, y eso estaba entre medio del pueblo. Pero desde aquella escena Dios dice: no más mi tabernáculo entre ustedes. De aquí para adelante mi tabernáculo, Moisés, me lo sacas hasta allá, lejos del campamento, afuera del campamento. Yo entre ustedes, así como van, no puedo ir así. Y ahí tenemos, hermanos, a un Dios que está diciendo: no puedo habitar entre ustedes si van a estar así. Y desde ese día, hermano, el tabernáculo fue aparte. Y cuando el pueblo quería ir al tabernáculo, tenía que salir del campamento e ir al lugar donde estaba el tabernáculo, que se le llamó el lugar de reunión, el encuentro con Dios. Dios apartó su tabernáculo de en medio del pueblo. Con esto Dios asentó un precedente y estaba diciendo: yo quiero que esta acción, yo quiero que esto que se ha vivido hoy, estaba diciendo Dios, no se pase como algo así sencillo, como cualquier cosa. Yo quiero que lo que ocurrió hoy aquí, este tremendo pecado, dice Dios, yo quiero que esto no se tome a la ligera. De aquí para adelante se asenta un precedente y queda como ejemplo que cada vez que alguien vaya, o cada vez que alguien mire el lugar donde está el tabernáculo, se recuerde la razón por la cual está allá. Fue por nuestro pecado, por el pecado. No puede mi santidad habitar junto a esta corrupción, está diciendo Dios. ¿Qué deja ver esto? Una vez más, estamos viendo a un Dios que no hace alianza con el pecado de ninguna manera. No puede hacer alianza con el pecado, no importa que sean sus amigos, no importa que sea el hombre más utilizado por Dios, no importa quién sea. En este asunto, Dios no tiene ningún favorito en esto. Sea quien sea, cuando se trata de pecado y santidad, no puede habitar juntos, dice Dios. Así que aquí es motivo para que nosotros analicemos y pensemos que, hermanos, ¿cómo está uno cuando piensa que puede andar haciendo de las suyas y pensar que uno tiene o goza de la presencia de Dios? Hermanos, ciertamente uno debe darse cuenta que los tratos de Dios con el pecado es otra cosa, hermanos. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Que Dios nos ayude, hermano, porque todo esto ocurrió, dice el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, dice que todo esto ocurrió para nuestra enseñanza, para sentar un precedente, para que nosotros tengamos una idea de lo santo que Dios es y de lo pecaminoso, de lo grave que es el pecado, de cómo no podemos ir de la mano con la santidad y lo pecaminoso. No hay forma. Para nuestra enseñanza, dice el apóstol Pablo, se escribió esto. Hay un ejemplo más que quisiera que veamos. Y esto también es muy conocido, y esto está en el libro de Levítico. En el libro de Levítico vamos a mirar un pasaje. Hermanos, ahí en el capítulo 8, por ejemplo, de Levítico, nosotros miramos, solo para ponerle a usted en contexto, en el capítulo 8 nosotros miramos a Aarón, que estaba bien contento porque en ese día Aarón consagró a sus hijos al sacerdocio.
En el capítulo 8 de Levítico, Aarón, el sumo sacerdote, consagró a sus hijos, y qué alegría de haber tenido. Sus dos hijos jóvenes fueron consagrados para el servicio de sacerdotes entre la nación de Israel. En el capítulo 9 de Levítico nosotros encontramos por primera vez ejerciéndose, es como decir, como la inauguración del tabernáculo. Estos muchachos en el capítulo 9 era donde iban a empezar a ejercer su sacerdocio, sus oficios de sacerdote. Y hermanos, en el capítulo 9 de Levítico nosotros encontramos, hermanos, que aquel día fue un día, hermano, glorioso. Ofrecieron sacrificios a Jehová y hubo de todo, tanto que en el capítulo 9, versos 23 y 24, si lo presenta nuestro hermano allí, libro de Levítico, capítulo 9, versos 23 y 24, usted mira, hermanos, dice, y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió aquellos sacrificios. Consumió como prueba de que recibía aquello. Consumió el holocausto con la grosura sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, hermanos, traten por favor de imaginar, está el tabernáculo, pero donde se ofrecían los sacrificios, en la parte así afuera, donde todo el pueblo veía, hermano, donde se está ofreciendo aquel sacrificio, de repente como rayo, desciende fuego de Dios y aquel animalito que es consumido. Nadie le fue a poner fuego. Dios manda su fuego y consume el holocausto. El pueblo cuando mira aquello, que fuego, columna de fuego desciende y consume aquello, el pueblo siente la gloria de Dios. El pueblo siente el pavor, el pueblo siente temor de ese Dios vivo y verdadero. Si usted fuera y yo fuera, que estuviéramos mirando cómo del cielo baja fuego, consume aquello, como señal de aprobación de que lo recibe, hermano, usted y yo estaríamos temblando. Y estaríamos con temor. Los pensamientos carnales se habían disipado en ese momento. Pensamientos de pecado se habrían ido a saber a dónde. Y en ese momento solo estaríamos, hermanos. Qué terrible sería eso. Eso vivió Israel ahí. Y mire, como consecuencia de mirar eso, como el pueblo de Dios vio la gloria, vio todo aquello, dice que todo el pueblo alabaron. ¿Y qué cosa? Se postraron sobre sus rostros. Se postraron sobre sus rostros. Es decir, aquello fue algo maravilloso, glorioso, poderoso. Algo, hermano, donde el pueblo experimentó el poder y la presencia de Dios. El pueblo no quería. El pueblo, hermano, fue algo especial allí. Una manifestación gloriosa de Dios. Hasta ese momento las cosas van bien bonito. Se mira bien. Pero cuando entra el capítulo 10... en el verso 1 hasta el 3, quiero que leamos, mire lo que dice el verso 1 al 3. Aquel día que había empezado glorioso, maravilloso, viendo la gloria de Dios y todo, dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, que estaban apenas, ¿qué había pasado con ellos? Los acababan de dedicar. Estaban nuevecitos, listos para el servicio. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová, igual, como un rayo. Hermano, como un rayo, así es Dios. Y si nos damos cuenta, eso fue como un rayo que los mató a ellos solamente, porque más tarde vamos a ver cómo las túnicas no se las tocó. Mire, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, al papá de estos dos jóvenes,
Esto es lo que habló Jehová, diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y miren qué hizo el papá. Silencio. En otras versiones dice, quedó en silencio. El papá se quedó en silencio. Aquí muchos preguntan cómo fue esto del fuego extraño y todo esto. Bueno, se considera que estos muchachos hicieron algo mal y lo hicieron a su propia manera. Por ejemplo, el libro de Éxodo, capítulo 30, versos 37 al 38, si lo miramos brevemente, Éxodo 30, 37, 38, uno encuentra, hermanos, uno encuentra Éxodo 30, 37, como este incienso que harás. Fíjense que habían sacerdotes que tomaban el incensario, tomaban el incienso, ponían y lo recorrían en todo el tabernáculo para llenar el tabernáculo de aroma, para que la casa de Dios siempre estuviera inundada de una hermosa y deliciosa y rica aroma. Y los que hacían eso, pues los levitas, los sacerdotes, llenaban el tabernáculo de aquella aroma preciosa. Pero había una fórmula de cómo se tenía que hacer, cómo debía de realizarse todo. Como este incienso que harás, dice, no os haréis otro según su composición. Te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre tu pueblo. Se considera que estos muchachos, porque la Biblia no da detalles, lo único que dice es, ofrecieron fuego extraño que Jehová no les ordenó. Entonces se considera que algo hicieron mal y quizás, como por ejemplo tenemos estos pasajes aquí, quizás ofrecieron algo a su manera, no siguiendo la fórmula que Dios había establecido. Y con esto lo que hicieron fue corromper la adoración. Con esto lo que hicieron, hermanos, fue hacerlo a su manera. Y eso a Dios no le gustó. Hermano, eso de hacer las cosas a su manera, eso es como cuando ofrecer fuego extraño, es como cuando en la iglesia, como hay muchas iglesias y debemos de tener mucho cuidado con esto, como en muchas iglesias dicen, agreguémosle aquí, traigamos pongamos algo aquí extra, ¿verdad? Y que se pasa de las cosas normales, como por ejemplo, bueno, aquí no sé cómo lo miran, pero nosotros aquí el liderazgo no mira bien que vayamos a llenar de luces, dejemos oscuro el cielo y dejemos solamente una lucita aquí, una lucita allá y de repente con luces aquí al frente. No, nosotros no somos de eso. No creemos que eso se necesita para tener la presencia de Dios. Nosotros ofrecer fuego extraño o como lo hicieron estos muchachos es como decir, bueno, esto ya es una rutina, hombre, cambiémosle, hagamos algo moderno, algo que ustedes saben, que se ponga actualizado y que cuando lo que realmente Dios lo que demanda es un santo temor reverente, un corazón entregado, rendido, hermano, en completo temor de Dios. Lo que realmente cuenta es lo que siempre ha sido para celebrarle culto al Señor, siempre ha sido es alabanza, adoración, y otra cosa es siempre ha habido exposición de la palabra, siempre. Y lo que se ha pedido es un corazón sincero, una entrega honesta, sincera, es lo que siempre se ha pedido. Tenemos eso y estamos en la línea de Dios. Nada de cosas extra. O que cambiémonos todo y vengamos más modernos ya de aquí para adelante. No, vamos a venir así, moderno todo, traigamos y tráigase todo mundo, traigamos, venga relajado, así como quiera. No, hermanos, siempre las cosas honestas, correctas, se mantienen, hermanos, como ustedes saben que en la adoración en los tiempos bíblicos la cosa era lo más honesto posible. Lo más honesto posible. Es más, para los ministros del altar había una forma de vestir, había algo ordenado por Dios y había dicho, cuidado cuando vaya subiendo. Es más, se prohibieron las gradas. ¿No es cierto eso? Dios dijo, prohibida las gradas, ni gradas, porque peligra que al sacerdote se le vea algo que no, indecente. Hasta eso llegó a prohibir Dios. ¿Saben de qué habla esto, hermano? Todo esto habla de que para venir a la iglesia uno tiene que venir de la manera más honesta posible.
de la manera más ordenada, honesta posible, no como que voy a, ¿verdad? Que lejos esté de pensar que a la casa de Dios uno viene a exhibirse, a mostrar sus atuendos, a mostrar su elegancia, su peinado, que lejos esté de nosotros. Es lo más honesto posible. Bueno, eso por decir algo en el sentido de que aquellos dos jóvenes dijeron, hagámoslo a nuestra manera, ¿verdad? Hagámoslo como nosotros consideramos. Pero allí tenemos nosotros, hermanos, hasta el verso 3 hemos leído. Dice el verso 3, entonces dijo Moisés a Aarón. ¿Y qué tal si leemos todavía un poquito más los versículos? El verso 4 ahora. Mire qué triste lo que viene, hermano. Aquel día que había comenzado con presencia de Dios. Aquel día que había habido una consagración de los hijos de Aarón. El pueblo tenía motivo para estar contento, para celebrar, gloria a Dios, porque van a haber unos nuevos ministros, gente joven, llenos de vida. Va a ser algo especial. Tenía motivo para estar contento. Pero después de eso, mire, verso 4. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, que eran de las mismas edades con estos dos que acababan de morir, y les dijo, acercaos, eran primos, acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas, fuera del campamento, como dijo Moisés. ¿Se da cuenta usted que el fuego no les consumió las túnicas? ¿No cree que si hubiese sido un fuego que devoró a toda la silueta, no cree que lo primero que se consumiera era la túnica? Eso es como un rayo de electricidad, es como un rayo, fuego de Dios, como un rayo que en el momento que estaban profanando aquello, sale como un rayo, fuego de Dios, ¡bum!, y los consume, los mató inmediatamente, como cuando a alguien la electricidad lo electrocuta. Correcto. No es cosa que prendió un fuego y les consumió, porque ahí están las túnicas y están bien. Y ellos se acercaron y lo sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Y qué triste. Aquel día alegre se convirtió en algo muy trágico, porque siguen los versículos a continuación. ¿Qué dicen los versículos? Y los leemos rápidamente. Perdón. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar, sus hijos, no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. En otras palabras, ustedes son sus hermanos. Ahí están los dos nombres, Eleazar y Tamar. Sus hermanos han muerto aquí, pero ustedes no tienen permiso de guardar luto, de hacer duelo. Ustedes no pueden llorarlo. A Aarón se le dijo, cuidado y llores por estos muchachos. No puedes ni llorar a estos tus hijos. No vaya a ser que Jehová lo interprete como que su juicio no ha sido correcto y te mate a ti también. Miren qué terrible, hermanos. Allí está Dios y les prohibió hacer duelo. Y miren todavía el otro versículo, que el verso 7 dice, ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Qué terrible, hombre. Qué terrible. Y después de eso, hermanos, Dios nunca le hablaba a Aarón, ¿saben? Dios nunca le hablaba a Aarón, siempre era Moisés. Todas las veces que Jehová hablaba era Moisés. Le dirás y esto a Aarón. Le darás instrucciones y le dirás esto y esto. Pero esta vez, única vez, Dios le habló directo a este hombre. En el momento, miren lo que dice el verso 8. Y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto para siempre, para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio.
Por eso algunos llegan a pensar que quizás estos jóvenes habían llegado a ingerir vino y quizás esta fue razón de que Dios los mató. No está comprobado eso, pero por ese versículo se sacan conclusiones. El punto que nos trae a nosotros es que Dios, cuando se trata del pecado, hace dos cosas. Hace dos cosas. Y yo creo que a donde estamos ya lo vimos, ya nos dimos cuenta. Con los pasajes que hemos mirado ya nos hemos dado cuenta. Démonos cuenta, hermanos, que la santidad y el pecado no pueden cohabitar, no pueden estar juntos. El pecado hace una cosa ante la santidad. El pecado lo que hace es huir, esconderse de la santidad, como lo hizo Adán y Eva. Y la santidad, por su parte, lo que hace en cuanto al pecado es alejarse del pecado. Ambos toman una actitud distinta. Hermanos, no podemos nosotros tomar a la ligera aquello que comenzamos diciendo al inicio, como el apóstol Pedro: sed santos, porque yo soy santo. Santos seréis porque santo soy yo. No podemos nosotros tomar a la ligera esto. Se dice, hermano, que este atributo de la santidad de Dios es el atributo por el cual muchos se van a ir al infierno. Por este atributo de la santidad de Dios. Este atributo hace que Dios reaccione a lo pecaminoso. Y por eso usted encuentra términos en la Biblia que cuando Dios habla en contra de lo inmundo, de lo pecaminoso, de lo que va en contra de su santidad, usted encuentra términos como: yo detesto, yo aborrezco, yo rechazo. Usted encuentra términos fuertes de Dios cuando se trata de lo pecaminoso contra lo santo. No podemos nosotros pensar, hermanos, que podemos andar como nos dé la gana. Pensar que Dios sigue estando con nosotros. Que Dios nos ayude. En los pasajes y todo lo que hemos mirado hoy, a grandes rasgos, uno se da cuenta que nuestro Dios es un Dios tan santo que por su misericordia no nos ha consumido. Voy a ir concluyendo diciéndole que usted se preguntará: ¿por qué Dios hoy no mata a la gente? Pues, como en aquel tiempo. Quizás en la mente suya hoy esté diciendo: pero ¿por qué hoy no se mira eso, pastor? ¿Por qué Dios hoy no mata? Y mira, yo conozco a uno que anda así, que anda así por mucho tiempo y tan. Usted puede estarse preguntando eso. Bueno, solo tengo una respuesta. Lo que hemos visto aquí fue un juicio ejemplar para sentar un precedente a todo el sacerdocio. Estos eran los inicios del sacerdocio. Se acababan de dar instrucciones cómo iban a funcionar, cómo debían de hacerse. Este fue, hermanos, un juicio ejemplar, un precedente para que todos los que ejercieran el sacerdocio de ahí para adelante supieran que esto no era algo que debían de tomar a la ligera. Pastor, pero después de eso hubieron muchos más que... Sí, muchos sacerdotes que se corrompieron, que tomaban a Dios como cualquier cosa, como allá, como el último, Malaquías, al animal más ciego le llevaban y le sacrificaban, cumplían los ritos solo por ir a... Y Dios no los mató, pero Dios estableció cuál es su punto de vista, qué es lo que Él siente. Dios, con lo que hizo, está dando una advertencia justa de las consecuencias que va a enfrentar al final. Que Dios no lo mate en el momento, sépalo que Dios siente lo mismo que sentía en aquel momento cuando mató a aquellos. Lo mismo. Cierro con esto. Allá en aquellos años, cuando todavía existía la esclavitud, ustedes saben que cuando la gente de Inglaterra vino a este país, todavía la esclavitud estaba en su apogeo.
cuando llegaron los primeros ingleses. Y eran tiempos, todos esos tiempos atrás de esclavitud. Pero llegó un momento cuando en Inglaterra se llegó a decir, bueno, evaluemos, vamos a seguir con esto de tener esclavos. Bueno, hermanos, hubo un hombre que dio consejo al gabinete de los ingleses y le dijo al parlamento así, antes de que tomaran la decisión del voto, les dijo, pueden ustedes, les dijo, elegir mirar para otro lado. Le dijo al parlamento, a los políticos que estaban a punto de decidir si seguían con la esclavitud o no, teniendo esclavos. Pueden ustedes elegir mirar para otro lado, pero jamás podrás decir que no lo sabías. Este hombre era un defensor de que se quitara aquello de la esclavitud. Y terminó diciéndoles, ustedes pueden hacer la vista, mirar para otro lado y decir que no lo sabían. Ustedes pueden mirar para otro lado y hacer lo que quieran y seguir teniendo esclavos, pero jamás podrán decir que no lo sabían. Hermanos, nosotros hoy día igual. Usted asimismo puede haber oído mensajes muchas veces sobre la santidad de Dios. Y usted puede elegir ignorar estos mensajes. Usted puede elegir ignorar la santidad de Dios, símbolo de mirar para otro lado. Pero jamás podremos decir que no lo sabíamos. Todos los que estamos aquí sabemos. Todos aquí sabemos que nuestro Dios es santo y que tenemos que andar en santidad. La gloria sea para Dios. Santidad al Señor. Sed santos porque yo soy santo. Le invito a que esté de pie. Vamos a orar brevemente. Esta mañana, Señor, te pido que con tu palabra, que lo que hemos visto hoy pueda penetrar nuestra conciencia. Quedarse ahí en lo que llamamos comúnmente el subconsciente. Señor, te pido que esta palabra llegue a lo profundo de cada conciencia y nos haga meditar que tú eres un Dios santo, que tú demandas de tu pueblo santidad, que tú demandas de nosotros santidad, que tú nos llamas a ser un pueblo santo, un pueblo diferente, un pueblo separado, un pueblo distinto, un pueblo que vive para su santo Señor, su santo Dios. Señor, que tu palabra nos quede allí penetrada como una enseñanza, Señor, de que no podemos nosotros hacer como Sansón. Señor, tomar a la ligera, pensar que podemos vivir a nuestra manera una vida que queremos, la vida que con inmoralidad, con pecados, de la forma que queramos, y pensar que nosotros contamos con Dios. Señor, que tu palabra quede en nuestros corazones esta mañana. Oh Señor, en el nombre de Jesús, perdónanos, te pedimos, cuando hemos actuado, Señor, cuando hemos pecado contra ti, cuando no hemos respetado tu santidad, cuando hemos hecho a nuestra manera, perdónanos. Cuando no hemos respetado tu santidad, Señor. Gracias por tu palabra en esta mañana. Redargúyenos y que quede ahí, Señor, penetrada en nosotros. En el nombre de Jesús, así te lo pedimos. Amén, Señor, y amén. Amén, Señor. Gloria a Dios.